Bienvenidas y bienvenidos a todos de nuevo. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva clase de FOPE y Poder Ciudadano. Gracias, Poder Ciudadano, por acompañarnos también y sumarse a esta iniciativa. Bueno, sin dudas a Ezequiel y a Sandra Crucianelli, que muy generosos nos van a estar acompañando con esta clase. Y bueno, Fer, si te parece, Fernando Stanich, presidente de FOPEA, te doy la palabra, así arrancamos. Dale, gracias, Ame. Bueno, bienvenidas a todos, bienvenidos. La verdad que muy contento, sorprendido para bien con la cantidad de presencia acá, de interesados en esta clase. Cuando veíamos el número de inscriptos, nos sorprendíamos gratamente por lo que había despertado esta posibilidad de indagar un poquito más sobre el acceso a la información pública, ¿no? Para nosotros como organización que trabaja por la calidad periodística, por hacer un mejor periodismo, por darnos a los periodistas de todo el país herramientas para poder ir mejorando nuestro trabajo, haciéndolo más profesional y con mayores herramientas. La verdad que es sumamente interesante tener este espacio, aprender un poco más y poder tener las herramientas a disposición con colegas, además como Sandra, que hace de lo que es el periodismo de datos y el acceso a la información pública un trabajo riguroso, permanente en búsqueda de información. Bueno, la experiencia de Poder Ciudadano y de Ezequiel como para darnos un poquito de marco procedimental a esto, conceptual y procedimental. Eh, Tengamos presente que digo, casi todas las provincias de Argentina tienen ley de acceso a la información pública, hay algunas que no, entre ellas la mía, por ejemplo, Tucumán, que no tiene ley de acceso a la información pública, pero aún así me parece que la utilización de esta herramienta está muy poco utilizada, pero cuando charlábamos en la organización de la clase, estábamos convencidos de que tiene que ver con una falta de preparación nuestra de los periodistas, de saber, por ejemplo, si de las provincias podemos hacer un pedido de acceso a la información pública a nivel nacional, si se puede hacer de manera digital, si hay que hacerlo de manera presencial, sí o sí, si aún en una provincia en la que no hay una ley local, ni siquiera una adhesión a la ley nacional, se puede hacer un pedido a través de o invocando la ley nacional. Bueno, son dudas que creo que a todos los que ejercemos el periodismo en algún momento nos surgen, y por ahí cuando uno no conoce las herramientas que tiene a disposición, se aleja un poco de los principios que tenemos en nuestro trabajo, que es, y sobre todo a partir de una organización como FOPEA, que es la transparencia activa, la rendición de cuentas de los funcionarios y la participación ciudadana. Así que el objetivo de esta clase es que aprendamos todo, quizás sea la primera de otras que puedan ir surgiendo a partir de esta. Agradecido, como siempre, en nombre de FOPEA, del acompañamiento que tenemos de Poder Ciudadano. Y en base a eso ya le dejo la palabra a Karina, que es directora adjunta de Poder Ciudadano, para que también nos presente, nos cuente un poquito y después ya con los expositores. Así que muchas gracias de nuevo por venir, y saben que las puertas de FOPEA están abiertas para todos los que no son socios, y lo pueden hacer a través de los sitios, del sitio de FOPEA, y pueden encontrar cómo asociarse, porque mientras más seamos en este momento tan difícil para hacer periodismo, es mejor la defensa y la resistencia que podemos ofrecer. Muchas gracias y bienvenido de nuevo. Bueno, buenas tardes a todas, todos y todes. Es un placer enorme para mí, para el equipo de Poder Ciudadano, estar acá en un Zoom a esta hora con tanta gente. La verdad que es una alegría muy grande. Bueno, mi nombre es Karina Kalstrech, yo soy directora adjunta de Poder Ciudadano, el capítulo argentino de Transparencia Internacional. Bueno, y una organización que tiene con FOPEA un camino recorrido muy largo, porque somos organizaciones que hace mucho, mucho tiempo trabajamos en el fortalecimiento de la democracia, cada uno desde sus agendas, pero en el convencimiento de que, bueno, no podemos hablar de democracia si no hablamos de información, si no hablamos de la libertad de expresión que se basa en una ciudadanía, pero también en un periodismo y en investigadores y en organizaciones de la sociedad civil que cuentan con información de calidad e información pública, que esto es lo que hoy nos va a convocar específicamente. Sabemos que estamos en una época en donde los datos existen por allí y nos inundan como un tsunami. Que un dato se convierta en información es un trabajo que hacemos
desde distintas profesiones, con distintos objetivos, pero lo que tenemos en común es que la palabra del periodismo, la palabra de la ciudadanía informada, la palabra de las organizaciones que trabajamos en el espacio cívico, tiene que estar basado en ese lugar que hoy parece ser un lugar de batalla, pero que no lo es tanto, que es el de la verdad. Es decir, cuáles son los datos, cuál es la información a partir de la cual podemos hablar y podemos participar y podemos tomar decisiones, también los actores públicos. Entonces, esta concurrencia y el interés por algo que siempre decimos, a nadie le interesa el acceso a la información pública, digo, nos da un hermoso contrasentido porque es a partir del acceso a la información pública, es decir, a la información que está en manos de los estados, pero que nos pertenece a todos, todas y todes, que podemos mover esa cadena de valor democrática que es participar sabiendo con qué, dónde y para qué. Y para eso nada mejor que, como vamos a hacer hoy, juntarnos, ponernos a disposición, como decía Fernando, así como FOPEA está a disposición también por Ciudadano. Después les vamos a dejar nuestro contacto, digamos, más directo, que es a través del Centro de Asistencia Legal Gratuito que tiene Poder Ciudadano, donde trabajamos, digo, con periodistas, acompañamos a FOPEA, acompañamos a organizaciones justamente en esto, ¿no? En nuestro derecho a participar de los asuntos públicos con información veraz y de calidad. De eso se trata el acceso a la información pública y para eso hoy contamos con dos especialistas que son un lujo juntarlos y tenerlos en el mismo momento y con la posibilidad de dialogar de una manera muy descontracturada, con la posibilidad de que nos hagan preguntas y poder contestarlas en el momento. Y voy a empezar invertido en el orden, ya que somos quienes estamos auspiciando este espacio, vamos a empezar invertidos. Bueno, tenemos el honor de contar con el tiempo de Sandra Crucianelli, aparte de ser una periodista de no solamente renombre, sino un lujo para quienes trabajamos con datos. Ver las notas de Sandra en donde sea que trabaje, siempre nos recuerda que los datos son algo más, que pueden ser algo más. Bueno, ella es periodista, es miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que nos ha dado a partir del trabajo de datos los insights más importantes, creo, de los últimos años para trabajar en incidencia en política pública. Es Knight Fellow del International Center of Journalists, es docente del Knight Center de la Universidad de Texas y aparte del premio de la Sociedad Interamericana de Prensa, es premio FOPEA, sin dudas, siempre bien otorgado y nos va a aportar una de las miradas que a ustedes les va a resultar como más cercana, que es qué pasa en la práctica. Pero para llegar a la práctica vamos a tener la intervención y aquí nuestro querido Ezequiel Rowinski, que viene de una licencia médica y este día era muy importante para él, tenía que tener el alta para poder estar aquí. Ezequiel es responsable de proyectos en Poder Ciudadano y es el responsable del Centro ALAC, es abogado por la Universidad de Buenos Aires y es el responsable técnico y práctico de la clínica jurídica y del servicio jurídico de la Fundación Poder Ciudadano. Es decir, es quien está en la primera fila del trabajo con la recepción de denuncias y consultas y es nuestro experto en hacer pedidos de acceso a la información pública a quien se le cruce en el marco del Estado. Lo que vamos a hacer ahora, como les decía Amelia, junto con el agradecimiento de que estén aquí con nosotros, es Ezequiel va a hacer una introducción vinculada más, si se quiere, a la parte conceptual y a la parte operativa de qué hay que hacer, qué hay que saber y hacer cuando uno tiene que hacer un pedido de acceso a la información pública. Allí vamos a habilitar en el transcurso de su intervención para que hagan preguntas, si hay dudas que las pueden ir dejando en el chat y Amelia las va a coordinar. Y después, cuando termine el momento de exposición de Ezequiel, vamos a pasar a Sandra con los ejemplos, los casos, las barreras y también cómo hemos conseguido pértigas de todo tipo para saltar esas barreras. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Ese es tuyo. Muchas gracias, Cari. Bueno, un saludo
todas las personas, las más de 140 personas que nos están acompañando. Y un segundo voy a compartir pantalla. Pero mientras, a mí siempre me gusta arrancar, cada vez que tengo que hablar de acceso a la información pública, eh, básicamente preguntando cuándo podemos hablar de que arranca el acceso a la información pública en la República Argentina. Y no sé si ahí se está compartiendo la pantalla. Se comparte la principal, pero no estamos viendo la segunda. Si querés poner full screen, Si lo encuentro, abajo de presentar. todo, Ah, ahí está. 1911. Ahí, Cari, decime si está Ahí al está completo. completo. Perfecto. Perfecto. Bueno, la respuesta a la pregunta, yo siempre digo que fue el 25 de mayo de 1810, porque tenemos este mito fundacional en la República de que el pueblo se acercó a la plaza al grito de el pueblo quiere saber qué se trata. O sea, quizás ahí podemos hablar de el inicio de la ciudadanía pidiéndole información a un Estado que ni siquiera existía en ese momento, pero sí el gobierno que teníamos en ese entonces en estas tierras. La idea un poco hoy es ver en qué estamos a 216 años de eso, cómo hoy, desde la ciudadanía, desde el periodismo en particular, podemos preguntar al Estado, a quiénes podemos preguntar, qué podemos preguntar, qué es lo que no nos van a contestar o no deberían contestarnos según la ley, y qué obstáculos estamos teniendo, porque lamentablemente nada es color de rosas y siempre hay cierta reticencia a entregar información, sobre todo si puede llegar a ser sensible para algunos intereses, que justamente uno de los motivos principales del periodismo tiene que ser siempre incomodar. Entonces, bueno, contamos en Argentina con una ley que es la 27275, que es donde ahí van a encontrar básicamente todo de lo que yo voy a estar hablando ahora, que no lo voy a hacer muy técnico, pero sí me gustaría arrancar hablando sobre algunos principios que tenemos que tener en cuenta para empezar a hablar de acceso a la información pública y de cómo después diagramar los pedidos que podemos llegar a hacer. El primero va a ser el de transparencia y máxima divulgación. Esto básicamente lo que dice es que se presume que la información en poder del Estado es pública, que la tiene que entregar, que la tiene que hacer llegar de la forma más accesible posible y que solo puede denegarse en el caso en el cual el daño que causaría esa información sea más importante que el interés público de que se sepa la información. El segundo va a ser el de apertura, pues una de las cosas que hablamos siempre en acceso, no importa solo tener el dato, sino también poder reprocesarlo, poder convertir el dato, como dijo Karina, en información. Entonces, el principio de apertura es que el Estado nos lo va a tener que entregar siempre en un formato abierto. Entonces, nosotros tenemos que poder esa información reprocesarla. Después tenemos disociación. En los casos en los cuales hay información que no nos deban entregar por ley, pero otra que sí, se tiene que entregar lo que sí se puede. Y si está en un mismo documento, tachado. Esto para tener en cuenta y recordar ahora en un ratito. El cuarto, gratuidad. Básicamente no pueden cobrar por el acceso, es un derecho humano básico, no se lo puede cobrar. Existe una única excepción que es cuando se necesita copias en papel, que es muy excepcional y particularmente por lo menos desde Poder Ciudadano en los últimos años no conocemos casos donde se haya cobrado siquiera copias físicas. El quinto, quizás el que más nos sirve para pensar un poco al momento de tener dudas, lo llamamos indubio pro petitor. En el caso de la duda, a favor de quien pide la información, eh, que básicamente lo que nos dice es eso mismo. Si no sabemos bien si entregar o no, el Estado tiene que entregar. Si no sabe si disociar o no, no tiene que disociar. Básicamente es eso. Y por último, el de buena fe, que es un principio polemizado en el último año y medio,
porque en principio de buena fe básicamente dice que el Estado tiene que actuar de buena fe con quien pide información. Si ustedes piden información al Estado, básicamente tienen que poder decir si la tienen, si no la tienen, tienen que cumplir con los plazos, tienen que mostrar buena predisposición para entregarla. ¿Qué pasó? En septiembre de 2024 se dictó un decreto, el 780 de ese año, que extendió el principio de buena fe y dijo, la buena fe también la tiene que tener quien solicite información. Y en caso de que el Estado considere que no se está actuando de buena fe, puede denegar la información. Lo menciono porque ese es un obstáculo que cada vez estamos viendo más, cada vez más organismos estatales se están animando y justamente uno de los motivos de este taller que vamos a estar conversando es cómo vamos a saltar esta barrera que cada vez se está volviendo más importante. No sé si a media si ya contamos con alguna pregunta, podemos pasar. Perdón, estaba muteada. No, algunos comentarios como en la Municipalidad de San Salvador de Jujuy me cobraron sellado para ingresar un pedido de información pública sobre una tasa. Ahí Eh, habría que revisar la normativa municipal, eh, pero igual, en principio, en ninguna jurisdicción deberían de estar cobrando en sí una tasa, porque el cobro es un desincentivo a ejercer un derecho. y después Israel Cañete pregunta si esta ley y principios es solo para el Estado a nivel nacional, qué alcance tiene hacia abajo, es decir, gobiernos y municipios. Sí, es únicamente a nivel nacional, con la excepción de las provincias que adhirieron a la ley, que a la cabeza se me viene, creo que únicamente Salta recientemente, no lo puedo decir con mucha seguridad, sé que adhirió el decreto 780 que acabo de mencionar. Eh, pero sí, es únicamente para nivel nacional, ya vamos a conversar un poco a quiénes le podemos preguntar en base a esta ley. Perfecto. ¿Pasamos? Bien. Sí. Lo que tenemos que tener en cuenta es qué podemos preguntar, qué es lo que o sea, preguntar, podemos preguntar cualquier cosa, pero qué es lo que están obligados a entregar. Entonces decimos información pública. Bien, ¿qué vamos a entender por información pública? La ley va a ser muy amplia en este sentido y va a decir que va a ser cualquier tipo de dato contenido en algún documento, en cualquier forma que tengan los sujetos obligados, eh, ya sea que la generen, la obtengan, la transformen, la controlen, la custodien. Entonces estamos ante un supuesto donde tenemos que la información va a ser un dato ingresado en un documento que tenga por cualquier motivo el Estado, en principio. Entonces, si es un dato dentro de un documento, tenemos que decir, bueno, ¿qué vamos a entender por documento? Y ahora tenemos que todo registro que haya sido generado, que sea controlado o que sea custodiado, el sujeto obligado, y no importa la forma, el soporte, origen, fecha o carácter oficial. También, de vuelta, una definición bastante amplia, donde acá podemos decir que entra, por ejemplo, un PowerPoint que hizo un funcionario público para hacer una presentación fuera de la administración, entra. El dato que está contenido dentro de ese documento es información pública. Vamos a poner un ejemplo de el nivel de alcance donde podemos entrar a un archivo en específico. Pero bueno, como les mencioné, tuvimos el decreto 780 que vino a modificar un poco esto. Entonces, lo primero que hace es modificar lo que vamos a entender por información pública. Y acá vamos a descartar todo lo que tenga que ver con naturaleza privada, donde el Estado entienda que no hay un interés público o que entienda que son cuestiones ajenas a la gestión. Todo esto es muy ambiguo. Entonces, también nos encontramos con esta nueva barrera donde tenemos una ley muy amplia, muy favorable para el acceso a la información y un decreto que nos va a limitar y le da al Estado un poder de arbitrariedad para decidir cuándo algo cruza la barrera de lo público y de lo privado, cuándo hay un interés público y cuándo no lo hay, y cuándo eso sería ajeno a la gestión, cuando básicamente contradice completamente, cuando no es necesario que tenga un carácter oficial. Y cuando hace los documentos va a ir un poco más allá y va a decir que el documento tiene que ser en el marco de la actividad estatal,
y va a descartar todo lo que sea deliberación preparatoria, papeles de trabajo y exámenes preliminares. Básicamente es que si algo está en proceso, lo van a querer denegar en base a esta definición diciendo que no es un documento dentro del concepto de acceso a la información. Esto ya a esta altura está bastante judicializado. En general, la justicia está dando algunas vueltas diciendo no alcanza con decir que algo no es un documento, sino que el Estado no tiene forma de probar eh, que esté dentro de estas características para aplicar. Entonces, digamos que es una barrera permeable, pero hay que pensar bien cómo vamos a pedir las cosas para tratar de no entrar acá y saber si estamos pidiendo algún trabajo previo, alguna deliberación preparatoria, cómo circunvalar. No sé si tenemos preguntas sobre esto. No, en realidad hay como una conversación muy interesante en el chat que tiene que ver con el tema, o sea, del alcance provincial y el alcance nacional de la ley y los decretos que la restringen, digamos. Sí, Em, la Fer, verdad sí. que arde el chat y la verdad que está buenísimo el interés y las dudas que tenemos todos cuando planteaba al principio esto de qué herramientas tenemos nosotros en las provincias para poder llegar a hacer algún tipo de pedido de acceso a la información pública. Porque lo que nos pasa mucho a los periodistas en el interior es que las leyes, como son gobiernos provinciales, que tienen un poquito menos de luz puesta encima, digamos, que esté alumbrando o visibilizando lo que hacen, se amparan en un montón de artilugios para no responder los pedidos o para, por ejemplo, como contaba aquí el colega de San Salvador de Jujuy, establecer algún impuesto, algún pago de sellado para desalentar la participación ciudadana, ¿no? Entonces, por ahí está bueno saber que eventualmente en una provincia, por más de que haya ley, no se responden los pedidos de acceso y no necesariamente porque estén mal planteados, sino porque directamente hay discrecionalidad por parte de los gobiernos. Y ahí la pregunta por ahí, Ezequiel, si vos lo sabés, sería ver si judicialmente si uno va o lleva este planteo, digamos, con algunos dos o tres casos de rechazo, de evasivas a los pedidos de acceso a la información pública que hay en las provincias y en los municipios, la justicia podría tomar como parámetro el amparo de la ley nacional y los preceptos que tiene, ¿no? Digo, si eso podría ser como una suerte de paraguas para el resto de los estados provinciales y municipales, porque, sí, corregime, pero creo que son tres provincias que no tienen ley de acceso. Tucumán, Formosa y San Juan, si no me equivoco, pero el resto de las provincias, por más de que tengan ley, tampoco tienen un mecanismo aceitado y facilitado para que cada uno pueda hacer uso de esa herramienta. Sí, la respuesta concreta a la pregunta de si se puede utilizar la ley nacional en sede judicial provincial es un ni. Si bien la justicia a la que cuando se pide a un municipio o a una provincia se tiene que ir a la justicia provincial, según las que tienen ley, según el régimen que establezca la ley, eh, la justicia provincial va a fallar en base a eso. Pero lo que hace la ley nacional es regular un derecho que está contenido en la Constitución y en los tratados internacionales que todas las provincias tienen que acatar. Entonces, tal y como esta ley viene a regular eso, tenemos normativa suficiente como para a nivel provincial pelear estas denegatorias y estas tramoyas que se hacen a veces para evitar contestar. Entonces, por eso es un mito. Como no pasa en la práctica, pero tenemos los artilugios para contrarrestar. Y en última instancia, y lamentablemente después de mucho tiempo, puede escalar a la Corte Suprema de Justicia Nacional. Y en esos casos, la Corte, en términos generales, cuando trata cuestiones de acceso a la información pública, suele ser favorable al acceso a la información pública. Entonces, quizás muchas veces cuando nos encontramos con estas barreras, es tedioso, es costoso, pero puede ser importante. Quizás se acerquen a Poder Ciudadano u otras organizaciones, quizás conozcan el territorio, para poder judicializar esto y poder eh, llegar a una instancia donde se declare, por ejemplo, la inconstitucionalidad de
la tasa municipal de acceso a la información pública que mencionaban ahí en San Salvador de Jujuy. Entonces, son estas cosas que habría que conversar un poco el caso a caso también. Sí, a modo de aporte nada más, perdón, una interrupción breve ahí. eh, Quizás para nosotros cuando nos surgen estos problemas en el ejercicio de la profesión, cuando vamos y buscamos alguna información y tenemos estas trabas, nos desalentamos porque además la misma vorágine y dinámica de nuestro oficio hace que una noticia tape la otra y decimos, bueno, no perdemos tiempo porque no tenemos para perder tiempo esperando que la justicia resuelva sobre este pedido que estamos haciendo. Pero la verdad es que también tenemos que tomar dimensión de que si nosotros sentamos jurisprudencia, si por más de que demore la respuesta, se van acumulando ejemplos y casos así, vamos a ir educando también a los poderes que tienen la obligación de brindarnos esa información o de facilitarnos ese proceso. Entonces me parece que mm, más allá de pensar que es una pérdida de tiempo, deberíamos tomarlo como un ejercicio o un beneficio a largo plazo, ¿no? Sí, tal cual. Bien, en ese caso, Perfecto. creo que la siguiente pregunta que nos vamos a hacer es, en base a esta ley, ¿a quién podemos preguntar? Hay toda una serie de lo que llamamos sujetos obligados, nuestras personas están obligadas a contestar. Acá seleccioné unos 8 básicamente para mencionar y tener una idea básica. Bueno, lo que es la Administración Pública Nacional, los poderes del Estado, legislativo, judicial, los ministerios públicos, el Consejo de la Magistratura, y donde se pone un poco más interesante son las empresas públicas, las empresas con participación estatal mayoritaria y los concesionarios de servicios públicos. Entonces, eh, siempre y cuando sean concesionarios de servicios públicos nacionales. O sea, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana de Buenos Aires, podemos decir que EDESUR, EDENOR entran dentro de estas obligaciones. Empresas con participación estatal, podemos decir que cualquier empresa que tenga una partición, ya sea mayoritaria o minoritaria, está incluida acá dentro. Si es mayoritaria, tiene que contestar todo. Si es minoritaria, tiene que contestar bajo el alcance de esa participación. Básicamente el principio general que sigue la ley es que si recibe dinero del Estado o va a cumplir un interés público, va a ser un sujeto obligado ante la ley. Y lo segundo es, si ya hablamos de que existen algunas razones por las cuales se puede negar. Yo creo que las más destacadas serían cuando un documento es básicamente clasificado por cuestiones de defensa o relaciones internacionales, cuando se trata de información que pudiera poner en peligro el sistema bancario o el sistema financiero, bastante abusada. Hemos visto hace poco un caso donde se pidió saber dónde estaba el oro que había sido trasladado desde el Banco Central, y el Banco Central interpuso esta excepción, y la justicia dijo que no era aplicable, porque el Banco Central no pudo justificar por qué pondría en peligro. Secreto comercial, ya es muy común, sobre todo en las empresas estatales, cuando se pregunta por el uso de pauta publicitaria, suelen aplicar esta. Hay varios antecedentes. Desde el ALA acompañamos a una periodista, Giselle Leclerc, en su pedido con Aerolíneas Argentinas, que estableció un estándar de aplicación de esta excepción de secreto comercial. Cuando es información de terceros que se obtuvo en carácter confidencial, un ejemplo puede ser el INTI, que tiene información confidencial de distintas empresas o cuestiones de patentes, por ejemplo, en el caso del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual. Cuando es información contenida por el secreto profesional, cuando es información que incluye datos personales, y acá puse un asterisco porque no es que todo dato personal entra en esta excepción, sino que lo que se construyó básicamente es cualquier dato personal que pueda llegar a tener cierta sensibilidad y que se entienda que no se ha consentido su publicación. Por ejemplo, si bien son datos personales, el listado de personas que son beneficiarias de planes sociales no entra en esta excepción. Esa es información pública. Información que pueda poner en peligro la vida o la seguridad de una persona, y una muy polémica son sociedades anónimas de oferta pública.
En la diapositiva anterior mencioné las empresas estatales de participación mayoritaria y a propósito no mencioné YPF. ¿Por qué? Porque YPF es una sociedad anónima que oferta en bolsa. Entonces YPF utiliza esta excepción para denegar de forma automática todos los pedidos de información pública. Es algo está bastante judicializado, pero tampoco tiene que ser una excusa para no preguntarle a YPF. Desde Poder Ciudadano podemos decir que todo lo contrario es un motivo para que desde el periodismo se muestre el interés que existe de conocer la información sobre las empresas estatales, aunque sean sociedades anónimas que oferten en bolsa. No sé si contamos una pregunta sobre esto. No, creo que lo respondiste un poco y además se van respondiendo entre ellos. Me parece interesante destacar, bueno, Fernando pregunta, ¿una empresa concesionario de excursiones en un parque nacional, por ejemplo, debería responderlo? Y Juan le responde, es sujeto obligado, puedes investigar sobre los alcances de la concesión. Eh, bueno, también hay casos puntuales, ¿no? Digo, o sea, hay que ver caso por caso. Ahí Pero bueno, un preguntaban, por poco... ejemplo, de si se podía averiguar sobre los integrantes de la comitiva en el avión presidencial. Claro que sí, entiendo que sí, en este caso. Si la primera respuesta a eso sería sí. La segunda respuesta es existe cierta negativa desde Casa Militar a entregar información sobre comitivas presidenciales. Entonces, es un caso para analizar, pero creemos firmemente que es información pública. O sea, Pero toda ese, persona que perdón, se sube a un avión estatal tiene que estar registrada. pero eso es desde la restricción de la ley, o sea, el decreto que restringe la ley de septiembre de 2024 o antes también. Nosotros nos pasó a partir de lo que dice la propia ley de acceso, diciendo que podía poner en peligro la vida o la seguridad de los integrantes de la comitiva, algo que la Ok. justicia ya dijo que no era aplicable. Entonces, existió esa negativa. eh, Desde entonces no tuvimos novedades de que lo hayan vuelto a aplicar. Sí es muy normal en todas las respuestas donde interviene Casa Militar que incluyan algún comentario al respecto y sin embargo entreguen la información. Entonces, igualmente no hay que dejar de preguntarlo y ante la denegatoria, reclamar. Perfecto. Seguimos. Entonces, vamos quizás a lo que puede ser para muchos la parte más importante, que es cómo hacemos el pedido. Y acá tenemos bueno, un diagrama, no se asusten, eh, es mucho más fácil de lo que parece hacer un pedido. Digamos, lo primero que necesitamos es pensar qué es lo que queremos y pensar bien cómo lo vamos a preguntar. Por ejemplo, vamos a utilizar esto, las comitivas, que entiendo está en el chat, hay interés y es un tema de actualidad. Sí, hay varias ¿Cómo? preguntas sobre el tema. Bueno, vamos a aprovechar entonces para contestarlas. Entonces, bueno, ¿cómo pensaríamos esta pregunta? Lo prim- a ver, ¿a quién se lo preguntamos? En este caso sería bastante sencillo, quizás responder. Sería, bueno, es un vuelo de la Flota Aérea Presidencial, se lo pregunta a Secretaría General de la Presidencia. Correcto. Supongamos que no sabemos a quién preguntarle. Podemos o hacer una averiguación para llegar a la conclusión, un poco de Google para ver si algún dato oficial que diga a qué dependencia corresponde esta información. Segunda opción, si nosotros consideramos que fuera jefatura de gabinete, por ejemplo, presentamos el pedido a jefatura de gabinete. Y si jefatura de gabinete no tiene esa información, jefatura de gabinete tiene la obligación de remitir ese pedido a quien sí la tiene, que en este caso es Secretaría General de la Presidencia. Entonces, incluso si nos equivocamos de sujeto obligado, está la obligación del Estado de remitir. Supongamos que no queremos mandarnos a mandarle el pedido a alguien que no, no estamos seguros que tenga la información. Existe la Agencia de Acceso a la Información Pública, que una vez que se le presenta un pedido, si no es, ellos lo remiten automáticamente al sujeto obligado que debiera tener la información. Entonces, tenemos como tres canales. Al que sabemos que la debiera tener, al que creemos que la debe tener, o, en caso de duda, la Agencia de Acceso a la Información Pública, que generalmente tienen 5 días, suelen hacerlo por experiencia eh, dentro de
mucho menos, 1 o 2 días en general suelen remitir. Entonces, una vez que sabemos a quién le queremos preguntar, bueno, ¿cómo lo preguntamos? Y acá un poco dijimos, bueno, se cuestionaba esto de la información que pudiera poner en peligro la vida y la seguridad del presidente, su comitiva. En general, podemos preguntar por vuelos particulares. Si preguntamos por uno en particular, no deberíamos tener ningún problema. Si preguntamos por un periodo temporal, una seguidilla, normalmente lo que te dicen es la cuestión de seguridad ahí está en que es un vuelo regular y eso pudiera poner en peligro a la gente que forma parte de esos vuelos regulares. Entonces nosotros, por ejemplo, lo que solemos hacer es excluir de nuestros pedidos todo lo que tiene que ver con traslados cotidianos. Entonces, cuando el presidente va en helicóptero desde Casa Rosada, Olivos y viceversa, no incluir eso porque tenemos un traslado cotidiano. Pero si preguntamos por un vuelo en particular, por ejemplo, el vuelo que se realizó a Estados Unidos en el marco de la Argentina Week, bueno, en ese caso no es una cuestión asidua, es algo bastante excepcional. Han ido también gobernadores, desconozco si lo han hecho por su cuenta, aviones provinciales, vuelos privados o eh, comerciales, pero bueno, se puede preguntar. Después lo segundo es, una vez que sabemos qué es lo que queremos preguntar, tenemos que revisar dentro de la página web del organismo si esa información ya estuviera. Podemos preguntar cosas que ya están dentro de la información publicada, sí. Y el Estado, en teoría, debería responder eso dentro de los 5 días, adjuntándole. En la práctica, no conocemos muchos casos donde pase eso, entonces recomendamos que quizás dedicar un ratito previo a entrar a la página web del organismo. Tiene que haber una cuestión que se llama transparencia activa, tiene que haber una sección de transparencia, eh, donde se tienen que publicar cuestiones como declaraciones juradas, personal, compras y contrataciones, obsequios recibidos por funcionarios obligados por la ley de ética pública a reportarlos. Entonces, como que una primera búsqueda podría ser ahí. Una cuestión de no hacer un pedido, porque los pedidos de información tienen una demora de 15 días o 30 días. Entonces, quizás es mucho más práctico dedicarle unas horitas a realizar esta búsqueda de espera. Pero si ya tenemos la pregunta, sabemos a quién preguntarle, ¿cómo lo presentamos? Acá hay 3 opciones. La más, es la menos común, pero quizás la más simple de pensar es, voy a mesa de entrada, presento el pedido. Eso se puede hacer tranquilamente, tienen la obligación de recepcionarlo. Eh, no es común hoy en día, requiere movimiento y tenemos herramientas digitales para hacerlo. La segunda, la más recomendable siempre, es a través de trámites a distancia. Ahí, bueno, existe un trámite específico que se llama acceso a la información pública, donde básicamente tenés que completar los datos de contacto, pueden escribir cuáles son las preguntas, seleccionar el organismo que se desea consultar y básicamente enviar. Es un trámite sencillo, de 5 minutos, sobre todo si ya se tiene la pregunta escrita. Es el más recomendable porque te genera a partir de tal que puedes hacerle seguimiento. Puedes acceder al expediente, te llegan las notificaciones al mail que vos pongas dentro de eh, los datos de contacto y en general cumple con todos los requisitos formales que se exige para un pedido de acceso a la información pública. Entonces, es el más recomendable. La tercera alternativa es cuando uno entra a un portal de un organismo, debiera estar un cartel que diga solicitanos información pública. Ahí tiene que estar tanto la invitación para ir portal como el correo electrónico destinado para recibir los pedidos de acceso a la información pública. Entonces también los podemos hacer por mail. Hay algunas cuestiones más formales que se introdujeron con algunas resoluciones y este decreto había mencionado, que exige para las personas físicas que adjunten el DNI y que constituyan un domicilio físico, lo cual no tiene mucho sentido, porque es todo digital, pero lo exigen.
Y en el caso de personas jurídicas se agrega que la persona que lo presenta tenga que acompañar la copia de poder legalizado que le habilite a hacer la presentación. Si no se cumple con esto, no van a denegar el pedido, van a pedir que se subsane, es decir, que se presente esta información que falta, van a decir qué es lo que falta, debieran decirlo, y se tiene 10 días hábiles, 2 semanas básicamente, para subsanar. Una vez que ya tenemos el trámite, nos va a aparecer el número, que es importante para poder hacerle seguimiento. Y ahí, bueno, el siguiente paso, como les decía, es esto de que los primeros 5 días, la persona que está encargada en ese organismo de tramitar la solicitud, tiene estos 5 días para ver que se cumpla todo, que es información que deba tener el organismo y pedir esta subsanación si fuera necesario o darle trámite interno. También, una vez que se presentó el trámite, tenemos que contar 15 días hábiles, que son básicamente 3 semanas, que es el plazo que dice la ley que tienen para entregar la información. Excepcionalmente, se puede pedir una prórroga por otros 15 días más, otras 3 semanas más. La ley dice que es excepcional, la práctica nos enseña que siempre pasa. En la mayoría de los casos se pide esta prórroga, por eso también tenemos que tener en cuenta que cuando hacemos un pedido de información pública, la respuesta va a estar más o menos en un mes y medio. Nos gustaría que fuera únicamente 3 semanas, la realidad nos obliga a planificar un mes y medio, lo cual entiendo en términos periodísticos puede ser bastante, sobre todo si estamos preguntando cosas de actualidad. Volviendo a esta pregunta de la comitiva que estábamos más o menos pergeneando, dentro de un mes y medio ya nadie va a estar hablando de esto todo el día, vamos a estar hablando de muchas otras cosas que pasaron en el medio. Entonces también hay que tenerlo en cuenta esto al momento de hacer los pedidos de información. ¿Es un obstáculo? No necesariamente, bueno, es razonable que exista un plazo, el obstáculo real es el uso excesivo de la prórroga. Eso lamentablemente es una cuestión de práctica del Estado. A partir de ahí se dan distintos escenarios. El mejor de todos y el que deseamos que pase, con o sin prórroga, te dan la respuesta, contestaron exactamente lo que se pedía, perfecto. Tres problemas que pueden pasar, uno, no contestaron, ya sea que no pidieron la prórroga o pidieron la prórroga y después no contestaron. El segundo, no me contestaron todo, la respuesta está incompleta. Y el tercero, me denegaron la información. En los primeros dos, en general, la recomendación es realizar un reclamo. Ahora vamos a hablar sobre las distintas vías de reclamo y tenemos 2 vías. La tercera, si bien ante una denegatoria siempre es recomendable un reclamo, también la recomendación previa es analizar bien la denegatoria. Pueden acercarse también a Poder Ciudadano. Ahí está, por ejemplo, el mail de nuestro Centro de Asistencia Legal Anticorrupción. Los voy a dejar igual un poco más grande al final de la presentación y lo voy a pasar después por el chat, que les podemos ayudar a analizar la denegatoria. Hay veces donde la denegatoria está justificada, son las menos de nuestra experiencia, eh, pero bueno, no, es un trabajo que los invitamos a consultarnos. Eh, Eso serían nuestras, no sé, preguntas un poco de el procedimiento Sí, de solicitud, supongo sí, ese, perdón, sí, buenísimo. Bueno, desde ya, millón de gracias. La verdad que súper, súper claro el nos procedimiento. quedan 2 preguntas. Tenemos, hay varias preguntas. Una es Sí, sobre el qué y otra sobre el cómo. Si te parece la bien. del qué, Fabiana Coria dice, ¿se puede pedir informes que sustentan decretos reglamentarios? Por ejemplo, los informes que desarticulan la ANDIS y lo subordina a salud. Bien, ahí quizá lo primero sería preguntar si existen esos informes. Eh, los decretos tienen que tramitar por expediente, entonces se puede pedir el expediente por el que tramitó y tienen que incluir esas consideraciones. Entra un poco en juego esto que decíamos que este decreto que dice que los trabajos preliminares no son documentos públicos. eh, no tengo conocimiento de que se haya tratado y haya fracasado, pero sí, es una pregunta que se puede hacer. Perfecto. Buenísimo. Después Rocío tiene dos consultas más del cómo.
¿Es un requisito ser ciudadano argentino para pedir información o lo puedo hacer con el número de No. DNI o pasaporte de mi país? Y La dice, ley, sí, contesto perdón, esto porque es importante. sí, La está ley bueno. dice toda persona. Entonces, Toda persona, ok, toda persona. No importa si es ciudadano. El único problema que tenemos es cuando se hace una solicitud por trámites a distancia, porque hay que entrar con un identificador con un verificador de identidad. El problema de eso normalmente son DNI, clave fiscal, ANSES, Mi Argentina. Entonces no es muy amigable para personas que no tienen DNI argentino. Ahí ok, que se puede hacer, hay dos alternativas. Una es mandarlo por mail, es lo más recomendable, pero también conocemos casos donde por mail se dijo a ciudadanos extranjeros que tenían que hacer la solicitud postal. Primero, eso es ilegal porque la Agencia de Acceso a la Información Pública tiene dicho en la resolución que el mail es una vía válida de presentación de pedidos. Segundo, existe un trámite que se puede hacer, pero la persona tendría que ir personalmente al consulado para presentar en papel el pedido. Es engorroso. Sí, lo que puedo complicado. decir es que desde Por Ciudadanos llevamos lo que se llama una acción colectiva, una acción de clase, donde en primera instancia se reconoció que debía modificarse el sistema tal para permitir que por ahí también las personas que no son ciudadanas argentinas puedan realizar pedidos de información pública por ahí. Entonces, es una batalla que estamos dando y tenemos un pie adentro. Estamos esperando todavía la resolución de Perfecto, Cámara, pero buenísimo. vamos en el buen camino. Excelente. Bueno, sigo con las preguntas porque hay varias más. Carlos pregunta, ¿existe algún país que sirva de modelo de referencia en la entrega de información pública? A Como ver, el modelo a seguir. como el modelo a seguir, yo no sé si señalaría algún país en particular. Todos los países tienen luces y sombras en este sentido. Eh, hay mucha legislación europea que suele ser muy favorable, varios países, sobre todo los nórdicos, suelen tener normativa en apertura bastante amplia en materia de acceso a la información pública, pero la verdad me deja con la duda y es algo Ok, nos llevamos para profundizar. para Nos averiguar, lo nos llevamos tarea. llevamos todos acá. Perfecto. Bueno, Ignacio pregunta, el artículo 7, inciso G de la Ley de Acceso a la Información Pública dice que son sujetos obligados las sociedades anónimas con participación estatal mayoritario, pero el artículo 8, inciso M, exceptúa de brindar información a las sociedades anónimas sujetas a régimen de oferta pública. Este inciso no contradice el artículo 7, inciso G, no va Sí, en contra del espíritu de la ley. sí. Bueno, y sigue, pero no sé si tienes algo No, para... la respuesta corta es sí, la respuesta larga es sí, y es algo que está bastante judicializado, y Eso sé que hay un preguntaba caso en después. la corte sobre eso, así que sí, es algo. Está en agenda judicial y lo Ok, tenemos siguiendo ese sí, eso sector. preguntaba, si hay jurisprudencia, bueno, judicial, valga la redundancia. Sí, jurisprudencia sí, en 2015, el fallo de Giustiniani de la Corte, donde dijo que YPF tenía Claro, que entregar el contrato con Chevron, pero eso es previo a la ley. Eso ok, es en base a normativa internacional y constitucional. Después vino la ley donde a partir de ese fallo se incluyó el inciso M, el artículo 8. Justamente se llama cláusula YPF porque está diseñado para YPF. perfecto. Bueno, No lo digo Ignacio, yo, lo dijeron los propios diputados al momento de la votación. Sí, ok, bueno, fueron transparentes por lo menos. sí. Eh, ahí, bueno, Ignacio dice si hay casos que justamente estaba citando algunos o algún link que se pueda compartir ese después en el chat, siempre bienvenida esa información. Y la última, y ya para si les parece, no sé, supongo que tenés que cerrar un poco la clase y le damos Sí, paso a Sandra, faltame ahí te dejo, cómo por eso. reclamar y ninguna Eso, cosa. por eso, ya te dejo la última. María Felipe pregunta, ¿cómo funciona con las universidades nacionales? ¿Se puede pedir directamente a las facultades o hay que pedirlas al rectorado o cómo funciona? Bien, ahí habría que ver cada universidad cómo lo maneja. En general, por ejemplo, tomo el ejemplo de la UBA. Como las facultades en la UBA son autónomas, cada facultad tiene la obligación de recepcionar y recibirlas. Entonces, cada facultad tiene que tener su propio mecanismo, pero también se pueden presentar a través de la UBA. Entiendo, en todas las universidades nacionales tiene que ser así, porque no importa tampoco en qué oficina se presente.
Entonces, si uno lo presenta en una facultad, pero no tenía que ir al rectorado, la facultad debería mandarlo al rector. El tema de acceso a la información pública y la presentación de pedidos en universidades nacionales es un tema que desconozco si está analizado, pero es una tarea pendiente, sí. Perfecto. Bueno, nada más por ahora. Así que Bárbaro. todo tuyo es el Entonces, espacio. Gracias. podemos hablar de, yo lo llamo la parte divertida, pues al ser abogado, obviamente el conflicto está lejos de espantarme, que es los reclamos. Y hay dos formas de reclamar, ya vimos cuando tenemos silencio, respuesta incompleta o una denegatoria. Una es el reclamo administrativo, que es un procedimiento simplificado ante la Agencia de Acceso a la Información Pública. Acá no tiene muchas formalidades, básicamente poder identificar cuándo se preguntó, qué se pidió y qué es lo que pasó y por qué se considera que está mal. Y la Agencia de Acceso a la Información Pública tiene 30 días para resolver, donde va a estar dando traslado a la persona, al sujeto obligado que se preguntó. En general, 40 días y unos 5 más que a veces demora, se va a tener o la información o una respuesta de la agencia si corresponde o no. Igualmente, les invitamos siempre que tengan que hacer un reclamo y tengan cualquier duda a consultarnos en el centro ALAC. Justamente tenemos un poco de experiencia en estos casos, pues. Hay un universo de posibilidades de lo que puede resolver una agencia de acceso. El único tema que hay que tener en cuenta en un montón de reclamo administrativo es dónde lo presentamos. Porque cuando hablamos de agencia de acceso tenemos que tener en cuenta que la ley ordena que existan 6 agencias. La del Poder Ejecutivo, que es la más importante y la más grande, porque nuclea más de 200 sujetos obligados. No solo el Poder Ejecutivo, sino ahí adentro tenés las universidades nacionales, todos los organismos concertados, bastante amplio. Después tenemos el Poder Legislativo, que creó en los papeles una agencia de acceso, pero no tiene personal, no tiene titular. Entonces, un pedido del Poder Legislativo no se puede reclamar por vía administrativa. El Poder Judicial, que vendrá a ser, acá se divide en el de la Corte Suprema, que los reclamos los resuelve la Corte directamente, los ministros de la Corte. Los ministerios públicos de la defensa, fiscal y también el Consejo de Magistratura tienen sus propias agencias de acceso a la información pública. Entonces, si uno pregunta al Consejo de Magistratura, tiene que hacer el reclamo en la agencia de acceso del Consejo de la Magistratura. Son estos detalles que hay que tener en cuenta porque normalmente cuando escuchar, cuando hablamos de agencia de acceso a la información pública, nos referimos a la del Poder Ejecutivo. Hay que tener en cuenta que el legislativo debiera tener la suya y no la tiene, que en el judicial el reclamo es directamente ante la Corte Suprema, es un reclamo administrativo, y las otras unidades del Poder Judicial que tienen sus propias agencias. Todo un reclamo presentado en una agencia que no corresponde va a hacer que se pierda el plazo de 40 días que se tiene para presentar un reclamo. Y aparte de la vía administrativa, existe la vía judicial. Lo importante, ir por la vía administrativa no impide ir por la vía judicial. Eso es lo más importante. Y la vía judicial es una acción de amparo que se tiene que presentar con patrocinio letrado, puede ser el juzgado de donde vive la persona que hizo la solicitud o donde está el sujeto obligado. Como un ejemplo, yo soy de Ciudad de Buenos Aires, si yo hago una pregunta a la Universidad Nacional de Cuyo, tengo el derecho de elegir si voy a la justicia federal con asiento en Mendoza o si lo hago en la contencioso administrativo federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires. Esas son básicamente las vías de reclamo, pero como siempre, y les vengo diciendo, cada vez que sientan que necesitan hacer un reclamo, siempre es mejor asesorarse y bueno, desde el centro ALAC siempre tenemos la mejor predisposición para atender todas sus consultas y les dejo el link, el mail donde nos pueden escribir y bueno, eh, si no hay más consultas, hasta acá llego. En realidad hay una consulta que te la digo porque fue reiterativa, si los gremios o sindicatos están obligados a proveer información, si funcionan Y en como una el entidad marco de los pública. fondos públicos que reciben. Ok, O sea, el criterio siempre es, si recibe fondos públicos, tiene que responder sobre esos fondos públicos. Lo mismo aplica a partidos políticos. Los partidos políticos tienen que responder pedidos de información por los fondos públicos que reciben del Fondo Partidario Permanente y el aporte extraordinario para campaña.
Perfecto. Bueno, excelente. Creo que si no hay más dudas, que seguramente las hay, podemos pasar con Sandra. Igual ese, quédate, si te parece, porque hay varias Obvio, preguntas en sí. el chat, si te parece ir respondiendo algunas. Em, Ahí pongo el cargador en la computadora y Dale, excelente. me Millón, pongo a millón de contestar. gracias. Súper, No, súper clara tu exposición. gracias Así por la bueno, invitación. bienvenida Sandra y acá nos quedamos a escucharte. Hola, hola, bueno, buenas tardes a todos. Qué gusto que haya tanta gente conectada, más de 150 personas, todos periodistas, todos colegas. Bueno, yo soy Sandra Crucianelli, ya me presentaron, gracias a Karina por la linda presentación. Me encuentro físicamente en la ciudad de Bahía Blanca, llevo más de 40 años haciendo periodismo y siempre desde aquí, hace ya muchos años que trabajo de manera remota cubriendo ahora Nacional, pero entiendo muchos de ustedes, yo me daba las preguntas, sé que trabajan cubriendo municipios o cubriendo provincias, y sé muy bien cómo se sienten en cuanto a las limitaciones que tenemos en las provincias para conseguir información, que lo hemos padecido todos, ¿no? A pesar de que en la provincia de Buenos Aires hay una ley de acceso a la información, y también, por ejemplo, en el municipio de Bahía Blanca hay una ordenanza que regula el acceso a la información. Lo cierto es que estas normativas no siempre funcionan como deberían. Ahora bien, ustedes hablaron aquí de lo que se puede hacer, reclamar por las vías adecuadas, judicializar, pero no olviden también que la falta de acceso a información se puede convertir en noticiable y esto da muy buenos resultados. Generalmente no lo hacemos, en general no se hace, pero por ejemplo yo recuerdo un caso hace muchos años que yo estaba pidiendo aquí en la ciudad de Bahía Blanca información sobre controles medioambientales, quería los análisis, quería ver cómo daban los controles de las empresas del polo petroquímico y la información se negaba, se negaba, se negaba. Entonces yo escribí, hice una serie de notas sobre este tema, con un contador incluso de días, bueno, van 2 meses que no me entregan la información, van 3 meses que no me entregan la información. Y sistemáticamente convertir eso en noticiable es un factor de presión bastante grande para el poder. Se activan otros mecanismos en el que el periodista o el medio de comunicación empieza a tener aliados para presionar de alguna manera a los gobiernos municipales. En general esto pasa en los gobiernos municipales para que finalmente dieran información y finalmente en este caso la dieron después de como 6 meses de reclamar en el noticiero todos los días. Yo en ese momento trabajaba en televisión y recuerdo que casi todos los días, digamos, pasaron tantos días sin que nos hayan respondido el pedido que hicimos de información. O sea que convertir en noticiable sí da resultados. Yo les voy a compartir eh, algunos ejemplos que nos pasaron de cosas, de casos específicos que tuvimos. Yo formo parte de una organización que se llama el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Lo deben conocer más por aquel que hizo los Panama Papers. Bueno, yo formé parte del equipo de los Panama Papers y todas las filtraciones que siguieron aquí en Argentina por parte de ese consorcio. Y después de los Panama Papers, no sé si lo recuerdan, vinieron los Paradise Papers en el 2017, donde había una nueva filtración que se sumaba a la anterior, y un día revisando documentos dentro de la filtración que el consorcio nos había compartido, encontré una tabla, un Excel, con una línea, solamente una fila, que decía Islas Caimán, Luis Caputo. Luis Caputo en ese momento era el ministro de Economía. Entonces, lo primero que hace un periodista cuando uno ve una cosa así, no tiene que salir inmediatamente a decir, Luis Caputo apareció en los Paradise Papers. Podría ser un error, podría ser un error de carga, podría ser que la información estuviera desactualizada, pueden pasar muchas cosas. Entonces empecé a buscar por fuera de la filtración
y encontré un brochure, un documento de una empresa que se llama, de una compañía que se llama Noctua, que estaba radicada en Estados Unidos, ¿sí? Entonces dijimos, bueno, como buscamos por todos lados a ver dónde podíamos encontrar más información de Noctua, así se llamaba esta compañía, ligada a quien entonces era el ministro de Economía, bueno, y también lo es, pero en ese momento era el ministro de Economía de Macri, alguien dijo, pero hay una ley de acceso a la información en Estados Unidos llamada FOIA, Freedom of Information Act, en la que si pedimos información en Estados Unidos sobre esta compañía, probablemente nos den la información. Les voy a mostrar, les voy a compartir pantalla y les voy a contar lo que ocurrió en ese momento porque a veces uno cree que no vamos a encontrar información y bueno, y finalmente este caso fue muy diferente. Este es el brochure, esta es la nota que hicimos, yo colaboraba en Perfil en ese momento. ¿Están viendo una nota de perfil? Sí, se ve perfecto. Esta es la nota que publicamos en 2018 en enero de 2018, sobre todo el trabajo que habíamos hecho en 2017 con los Paradise Papers. Y este había sido lo que ven ahora de Noctua Partners, un brochure de algo que se llama SEC, la Security and Exchange Commission de Estados Unidos, que es la que tiene información de todas las compañías registradas en Estados Unidos. Ese brochure de Noctua, con una simple mención a Caputo, y aquí está la famosa fila de un Excel que era enorme, que tenía miles y miles, creo que tenía 200, si la memoria no me falla, 210.000 filas, donde aparecía el nombre de Caputo. Y en base a esto decidimos pedir información a este organismo, a la SEC. ¿Están viendo la página de la SEC? Sí, Bien, eso es la Security Exchange Commission, donde ustedes pueden pedir información, por ejemplo, aquí, en este buscador a la derecha, donde dice Search, sec.gov y EDGAR. EDGAR es Electronic Device y bla, bla, bla. Es un sistema sobre el cual ustedes pueden poner un nombre de una compañía que haya cotizado en bolsa en Estados Unidos, una compañía que ustedes sospechen, y pueden obtener toda la documentación. Pero también ustedes pueden pedir en FOIA Service, ¿sí? Pedir acceso a la información. Pueden tramitar un pedido de información. Si no leen inglés, aquí arriba el Chrome tiene la posibilidad de que ustedes tengan la traducción automática de la página. Entonces, aquí te explica cómo es el proceso para realizar una solicitud de acceso a la información, de Freedom of Information Act, y te explica cómo hacerlo, bla, 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 y te da la posibilidad de hacerlo online. Es decir, todas estas presentaciones para pedir información se hacen en línea. Yo entiendo que muchos pueden tener temor de llenar formularios. No tengan temor a llenar formularios, porque más que pedirte un número de documento y de que te identifiques, otro tipo de información no van a pedir. Y en este caso, los hallazgos que tuvimos fueron claves a partir de ese pedido de acceso a la información, porque Emilia Delfino y yo, que hacíamos este trabajo para Perfil junto con el resto del equipo de los periodistas que en ese momento formaban parte del equipo argentino, concretamente La Nación y Mariel Fitzpatrick, que si la memoria no me falla, en ese momento estaba trabajando para Canal 13. Los documentos revelaron que Caputo no solo había sido manager o administrador de fondos de inversión en Caimán, sino que era dueño de dos sociedades offshore en esas jurisdicciones y que no las había presentado en su declaración jurada. Nosotros hicimos este pedido de información sin muchas esperanzas. O sea, lo que pensábamos es, bueno,
Voy a dejar de compartir un ratito. Bueno, ¿qué va a pasar? Vamos a pedirlo, nadie nos va a responder. Veníamos a pedir desde Argentina a la Security and Exchange Commission de Estados Unidos y nos habíamos olvidado del tema porque habían pasado un par de meses y ya la denuncia original que habíamos hecho sí había tenido repercusión en el Congreso, bla, bla, bla. Y un día me llama Emilia por teléfono y me dice, llegó una caja de la SEC al domicilio que ella había dicho, porque habían preguntado cómo mandar la información y había que poner un domicilio físico. Y para nuestra sorpresa, cuando abrimos la caja, eran 500 hojas llenas de información, gracias a la cual se pudo reconstruir esa historia. O sea, a mí muchas veces me preguntan, yo trabajo en la unidad de datos, soy la coordinadora de la unidad de datos de Infobae. Y hace poco, en un congreso internacional que estuve en Barcelona, alguien me preguntó, pero Sandra, ustedes publican todos los domingos en Infobae. ¿Cómo hacen para tener datos todos los domingos, una nota de fondo, una nota? Pidiendo. Estamos todo el tiempo pidiendo. La que pide generalmente es Mariel, también deciré, hemos repartido las tareas. Nosotros pedimos, todo el tiempo pedimos. A veces pedimos cosas que ni siquiera las usamos porque no están en agenda en ese momento, porque las guardamos para un momento más adecuado. A veces pedimos sin saber, es más, a veces pedimos sin saber para qué pedir, porque creemos que pedir sistemáticamente primero nos mejora la expertise en cuanto a pedir. Eh, hay muchas redacciones en lo que no piden todos. Hay una persona especializada en pedidos de acceso, ¿sí? En la que si un periodista, miembro de la redacción, necesita algo, va con esa persona que conoce los artilugios, que conoce la ley, que sabe cómo pedir. Porque uno de los grandes fracasos que hay cuando uno pide información pueden pasar varias cosas, ¿no? Que me pasaba a mí al principio, hace muchos años. Pedir algo que ya está en línea, porque no se buscó lo suficiente. Voy a mostrar, si todos estos links eh, que yo les doy, se los voy a pasar a Amelia, para que Amelia los podemos compartir después. Sí, claro, sí, totalmente. El, De hecho, muchos eh, están pidiendo las presentaciones, así que lo y que yo se después pueda te voy a pasar compartir la lista de después links. será bienvenido. Voy a pasar la lista de links para que tengan un registro. Incluso acá, en esta historia donde se habla del pedido de información, que fue clave de los hallazgos que hicimos, y se cuentan aquí cómo fue todo el procedimiento, ¿sí? Hasta que nos envían un dossier de 540 páginas que fue enviado por vía postal. Bueno, también nos mandaron por vía electrónica, porque el dejar el domicilio o no era alternativo. Nosotros preferimos dejar un domicilio, que puede ser el domicilio del medio de comunicación, obviamente, para tener los dos tipos de registros, el digital y el físico. Bueno, a ver, ¿qué podemos usar para pedir y no equivocarnos en el intento? Porque hay mucha información en línea y hay otra que no está. Primero, conocer bien esta plataforma, que es la plataforma de datos abiertos, donde hay datasets. No se preocupen si viven en provincias, porque también hay información de las provincias acá, contenidas en estos datasets. Entonces, un primer ejercicio para quien quiera empezar a andar el camino de la búsqueda de información, es empezar a conocer, bueno, acá en esta de los estados de bosque nativo, etcétera, de productos forestales, mucha de esta información que está acá está por provincia, está geolocalizada. Entonces, sí hay, y les cuento esta que es el registro de glaciares, que podría haber servido en el marco de lo que se discutió de la ley de glaciares. El único problema que pueden tener acá es que van a haber unas etiquetas amarillas, ¿sí? A veces, la información está contenida en otros formatos, ¿no? Por ejemplo, acá, si están haciendo una nota sobre gas, tienen un formato conocido para ustedes, que es el XLS. Pero muchas veces
no está en Excel la información. Por ejemplo, que es el caso de lo que yo les mostré recién, del mapeo de los ciudadanos, de los glaciares por provincia, que está en un formato que se llama CSV. Este no es un seminario ni un taller para explicar sobre formatos y datos abiertos, pero sepan que si ustedes descargan este archivo y lo pasan por un conversor, que utilizan cualquier conversor gratuito en línea, se los va a abrir automáticamente en una tabla. Si no quieren usar un conversor con estos formatos que encuentran en las bases de datos, lo que pueden hacer es descargarlo acá con este link de descarga, y una vez que lo descarga, lo mandan a Google Drive, y Google Drive automáticamente se los estructura eh, como un Excel. Entonces, esta es como la primera aproximación a dónde están los datos. Pero después yo he recopilado una serie de bases de datos, en este caso nacionales. Esto es un link binder. Un link binder es un, este, es un repositorio de links, ¿sí? Como un repositorio de favoritos. Y en este caso, acá por ejemplo hay una etiqueta que se llama elecciones, otra que se llama organismos internacionales, otra que se llama empresas y otra que se llama Argentinas, y bases de datos de Argentina que usamos los periodistas que cubrimos nacionales, que usamos mucho, donde también obviamente hay información sobre las provincias de mucha utilidad. Este link yo se los voy a pasar porque, por ejemplo, esta base de datos, el mapa del Estado, tiene a todos los empleados de la administración pública, con aquí al medio tiene una descarga, posibilidad de descarga. Ustedes pueden descargar el Excel, lo pueden descargar acá a la derecha en CSV, que significa, CSV significa Comma Separated Value, son en vez de estar separados por columnas, los datos están separados por una coma. Y aquí directamente ya estructurados, lo tienen en el Excel. Este es el mapa del Estado. Después, obviamente, saber buscar bien dentro del boletín oficial. Dentro del boletín oficial hay algo acá que se llama búsqueda avanzada, donde ustedes pueden buscar por palabras claves, y pueden buscar por fecha también. Ahora, ¿por qué yo les estoy haciendo hincapié en buscar en estas bases de datos? Porque en nuestra experiencia, hace muchos años, a poco tiempo de lanzada la Ley de Acceso a la Información Pública, nos devolvían la información y nos decían, bueno, pero esa información está en la web, bla, bla, bla. Y yo lo consideraba un poco humillante en ese momento que me digan que la información estaba en la web. Bueno, pero puede pasar que aún buscando esté un poco escondida en la web y no la encuentren. Pero también hay otro aspecto importante de revisar las bases de datos y que ustedes conozcan las bases de datos argentinas, que es cómo tienen que pedir. ¿Qué es lo que tienen que pedir? Por ejemplo, les voy a mostrar un pedido de acceso a la información que se hizo a mitad del segundo semestre de 2024. Es información sobre el INCA, sobre el Instituto Nacional de Cinematografía y Artes. Primero preguntábamos cosas bastante básicas sobre cuáles eran las fuentes de financiamiento, y dos más específicas sobre si en el primer semestre establecimos el rango temporal. ¿Por qué establecimos el rango temporal y por qué hicimos este pedido de información de esta manera? Porque todos estos datos estaban en la web en un archivo viejo del 2019/2020, pero no estaba actualizado. Entonces nosotros sabíamos que el Estado ya tenía esquematizado si recibían fondos del Tesoro Nacional, el monto, los subsidios recibidos por producción durante el primer semestre, la evolución de la dotación de personal. Es decir, todos estos eran datos que nosotros ya sabíamos que el Estado los tenía en su poder y los tenía sistematizados. No es que tenían que sistematizarlos y prepararlos para nuestro pedido, lo cual dificulta muchísimo que le respondan positivamente.
porque muchas de las informaciones que hay están, pero están desactualizadas. Entonces, es importante recorrer estas bases de datos. Por ejemplo, esta es de la IGJ, la que le voy a mostrar ahora, la de la Inspección General de Justicia, que tiene información de las sociedades que se forman en nuestro país, además del boletín oficial. Después está esta, que es comprar, que es muy importante porque muchas compras que se hacen a proveedores que son provinciales, a todos los que están en provincia, y la búsqueda de proveedores, si bien no hay un archivo de descarga, sí acá tiene un ítem que dice búsqueda de proveedores, ¿sí? Y aquí, si ustedes pueden buscar por la razón social, por nombre, por apellido, por el tipo de proveedor, por el rubro, ¿sí? O también si son proveedores de otros países. Y te tira la lista completa, digamos, si le das buscar sin marcar nada. También, si vos estás buscando por Argentina, en este caso podés buscar, vamos a suponer, provincia de Jujuy, y buscar, ¿sí? Que recién alguien preguntó por la provincia de Jujuy. Entonces, acá, al elegir Argentina, provincia de Jujuy, te va a tirar todos los que son proveedores del Estado, que son muchísimos, porque veo que hay 10 páginas acá, todos los proveedores del Estado, en qué estado están, si están prescriptos, inscritos, tienen documentos vencidos. Lo que pasa acá, el problema con acá, es que no están en un único listado descargable, ¿sí? Esta información no se puede descargar. Pero es muy sencillo, esto se copia y se va pegando y en menos de 10 minutos tienen el registro completo. Después hay otras que son importantes para ustedes que están en provincias, como la de presupuesto abierto, que cada base de datos tiene eh, su, su secreto, ¿no? Su tip. Por ejemplo, acá en esta, no se pierdan en esta, porque lo más interesante es en para qué se gasta. Por ejemplo, hay muchas etiquetas, la verde a la derecha, para qué se gasta, y ustedes pueden ver acá, pueden ingresar, no sé, una palabra clave, eh, o pueden buscar por jurisdicción, por ejemplo, dentro del capital humano, les va a mostrar un gráfico, pero acá hay una pestaña que se llama tabla, y tenés toda la información del crédito vigente, del crédito inicial, lo que ya se pagó y está actualizado. Esto lo actualizan cada 48 horas, generalmente. Y esto se puede aquí hay posibilidad de descarga, se puede descargar en Excel. Es una de las bases de datos que más usamos en periodismo, los periodistas que cubrimos nacionales. Pero como les digo, también hay información de las provincias. Después está la página de informes al Congreso. Bueno, la de informes al Congreso, esto para que tengan información al toque esto está por año, yo voy a marcar el último año, así que el último informe fue de 2025. Los informes acá tienen mucha información de las provincias. ¿Por qué? Porque los senadores que representan a sus provincias o los diputados los diputados que también representan provincias, hacen preguntas, ¿sí? Entonces lo único que tienen que hacer aquí es buscar por la geolocalización, por su provincia, en este caso buscan Jujuy, cuántas veces aparece Jujuy en este informe, que es un informe que tiene 1.700 páginas, ¿sí? Es muy difícil accesarlo. Entonces, los criterios de búsqueda por geolocalización funcionan. ¿Ven? Aquí dan respuestas. Alguien preguntó por los electrodependientes, ¿sí? Las personas que necesitan de luz para su supervivencia y muestra la cantidad. ¿Ven? Aquí, por ejemplo, está Jujuy, hay 7 casos registrados. Mucha información en estos informes al Congreso y si están incompletos, pueden complementar con la ley de acceso a la información y basar en esto, ok, el jefe de gabinete dijo en su informe al Congreso tal cosa, pero necesitamos más información de esta y especifican qué tipo de información requieren. Después, ANSES. ANSES tiene muchas estadísticas y las tiene por provincia. Por ejemplo, si ustedes quisieran mapear, sigo con el caso de Jujuy, ¿no?
de cuántos jubilados de Jujuy entraron en la moratoria, bla, bla, bla. Bueno, todas esas estadísticas están acá, todas las estadísticas, informes, y las estadísticas y los informes siempre están disponibles para cada provincia. Después, el de votaciones del Congreso. Nosotros en Infobae tenemos una aplicación que se llama Votaciones de Leyes, donde ustedes pueden buscar por diputado o buscan el diputado de su provincia. Por ejemplo, acá hay uno, y van a ver cómo votó cada uno. Y después la fuente, en votaciones diputados, ¿sí? En votaciones diputados, la página web les permite buscar no solamente las votaciones de las leyes en generales, sino las votaciones por capítulos, por ejemplo, o las votaciones en particular. Y aquí hay 3 ítems, ¿sí? Tres circulitos. Aquí se descarga directamente el acta de votación, pero cuando hacen clic en el detalle, que es el circulito del medio, te lleva a algo muy interesante de cada votación, que es el detalle en Excel, que está en Excel, en CSV y en donde está cada uno, y pueden aplicar un filtro, ¿sí? Para buscar por provincia. Por ejemplo, yo voy a buscar de Santa Cruz, ¿sí? Los diputados por Santa Cruz, cómo votaron. Entonces, cuando están cubriendo, eso les da mucha utilidad. Después, una cosa que se pide mucho en los pedidos de acceso a la información son las estadísticas de trabajo registrado. Pero yo me di cuenta que, por ejemplo, ahora están las de noviembre de 2025, que también están por provincias. Ven acá este clic que dice estadísticas. Bueno, ahí pueden ver el informe, ¿sí? Hay un informe, pero también pueden descargarse directamente el Excel, o directamente pedir información. Esta es la página de acceso a la información pública de Nación. Vamos a suponer que ustedes están acá, ¿no? En la situación de evolución y el trabajo registrado, y quieren averiguar en su provincia cómo fue la variación del empleo en casas particulares, ¿sí? Bueno, esa información acá en las estadísticas está. Cuando hacen clic en estadística tarda en cargar, pero la descarga. Cuando ustedes hacen clic en estadística, la descarga. Pero supongan que no está lo suficientemente completa. Bueno, este es el sitio por donde entrar a pedir información en línea. Aquí, donde dice iniciar trámite, lo más sencillo es iniciarlo con DNI. Hay gente que ingresa con su clave fiscal de ANSES, con su clave previsional de ANSES, o con la clave fiscal de AFIP, o a través de Mi Argentina. Funciona mejor ingresando con tu DNI. Claro que hay que llenar un formulario, claro que hay que poner el número de trámite. Esto es lo que hacemos siempre cuando pedimos. No tengan temor a dejar estos datos, porque el Estado ya tiene todos estos datos nuestros. No hay ningún problema. No hay datos privados aquí que se pidan. Por lo tanto, esta es la forma de complementar cuando estemos pidiendo trabajo y estamos pidiendo información sobre cualquier tema, como por ejemplo el trabajo. Y en este caso, que yo hablaba de trabajo, que ahora está muy en boga este tema, el INDEC también tiene actualizados, en este caso a febrero, la dotación siempre del personal de las empresas de la administración pública. Entonces ustedes pueden buscar, aquí está también la información, puede ser que haya alguna empresa que esté radicada en las provincias, una empresa que tenga capitales mixtos y que tenga sede en las provincias donde ustedes viven. Entonces el INDEC, que no es una fuente muy habitual, pero nosotros sí la usamos muchos. El área de transparencia de diputados, para complementar información. Ven, aquí hay un caso donde se pueden pedir datos de acceso. Por ejemplo,
En el Congreso de la Nación figura la nómina de personal. Hace un tiempo, hace 2 años, por ejemplo, voy a ir acá, Abello, Jorge Alberto, esta persona, hace unos años, esta información aparecía asignada a qué bloque político, más específicamente, no en el caso de Abello, quiero decir, cualquier empleado decía a dónde estaba asignado. Bueno, este es un caso ideal para hacer el pedido de acceso a la información, diciendo, ok, a ver, el sitio web de Diputados de la Nación, en su área de transparencia, informa la nómina de personal, pero, acá voy a ponerle más registros para que lo vea, pero no se informa a qué bloque político o a qué diputado está asignada cada una de estas personas. Necesitaríamos ese detalle. Esta sería la idea, ¿no? Después, por supuesto, hay que redactarla mucho mejor. Porque si ustedes hoy van a pedir la NOM, por ejemplo, si quieren averiguar quiénes son los empleados de los diputados de Santa Cruz o de los diputados que representan a Jujuy o lo mismo en el Senado, si quieren saber qué cantidad, quiénes son, hoy no lo pueden saber. Pero si ustedes piden en general un pedido de acceso, indique la nómina de personal, bla, bla, le va a decir, esa información está en la web. Y claro que está en la web, pero está incompleta en la web. Lo que les quiero decir con esto, por eso es tan importante que busquen primero en la web, sepan lo que hay en la web y después se lancen a hacer el pedido de acceso a la información, porque muchas veces a veces no es necesario pedir y otras veces es necesario para que no les respondan, ya está, sí, y ustedes tengan que volver a responder, sí, pero ya está incompleta, como es este caso. No nos interesa que identifiquen a Abello como un agente afectado a bloque político. Queremos saber a qué bloque político pertenece y concretamente, si no está trabajando en el bloque, a qué diputado está en la oficina de qué diputado está trabajando. Este es un caso. Eh, Estas son estadísticas criminales. Otra cosa que nos ha pasado también es que muchos van acá a las estadísticas criminales y ven, y porque están buscando información de delitos contra las personas. Esto también está geolocalizado, esto también está por provincia, ¿sí? Y de repente miran y dicen, bueno, dice, pero el delito que yo quiero no está, voy a hacer un pedido de acceso a la información. Entonces, desde el sistema le responden, no, 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 esa información está en línea. Y ustedes están mirando la página y dice, no, yo estaba buscando eh, hurtos. Acá no aparece hurtos. Bueno, claro, acá no aparece hurtos porque son delitos contra las personas solamente, contra las viviendas específico, te robaron no está hurtos acá. Pero, si ustedes ven, acá está hurtos, por eso hay que buscar bien, pero no están todos. Tendrían que descargar el informe y descargar las bases de datos. Porque, por ejemplo, delitos contra la administración pública, ¿sí? Acá, delitos contra la administración pública. Este es muy interesante y está por provincia, ¿sí? Ustedes pueden mirar acá, ¿sí? Y pueden mirar acá. Pero hay una larga lista de delitos que no están en la homepage de acá y están si descargan la base de datos completa. Igual este es muy interesante porque pueden ver, por ejemplo, cómo en este caso marqué Uquén, vamos a ir a Jujuy, por ejemplo, eh, ahí tienen que esperar que carguen, ¿no? Yo voy a poner delitos contra la administración pública, a ver, pongo La Pampa, a esperar que cargue, ahí están, los datos de La Pampa. Cómo ha ido aumentando o no. A eso voy, que si después ustedes van aquí y descargan, tienen el detalle en una hoja de cálculo. Y por eso es importante que tengan a la mano los lugares, los sitios donde tienen información. Lo mismo pasa con las cárceles. La Comisión por la Memoria tiene datos actualizados de todas las cárceles del país.
donde ustedes, por ejemplo, pueden eh, eh, tener información de cómo está la situación en la cárcel del lugar donde están viviendo. Eh, del servicio penitenciario bonaerense, en este caso, pero también hay bases de datos con los mapas de cárceles nacionales, ¿sí? Aquí, en este caso, vean que hay algo, esto es una visualización que serviría un poco para indicarles lo que el Estado tiene de información y lo que ustedes pueden pedir que puedan necesitar adicional. Vean que la información está bastante actualizada, ¿sí? Para todos los que cubren provincia de Buenos Aires. Y después esta, que por ejemplo veo que muchos estaban ahí preguntando por el viaje de Adorni, esta complementa accesos pedidos de acceso a la información que ustedes pueden hacer y tarden, que es buscar en las declaraciones juradas. Este es el link para buscar en la declaración jurada. Entonces vamos a poner acá Adorni, ¿sí? Y vamos a poner 2000, bueno, si buscan 2026, y yo acá no completo nada, porque no me dice que sea obligatorio, ¿entienden? Entonces no se asusten cuando ven un formulario de este tipo, porque no es obligación, solo tienen que llenar obligatoriamente los que tienen un asterisco en rojo o en los que se indica que es obligatorio, pero en este caso no. Y solo declaro estar en conocimiento de las sanciones, bla, bla, bla. Entonces le digo, ok, buscar. Y no hay ninguna de 2026, pero digo, bueno, es muy pronto 2026. Vamos a ver si está la de Adorni de 2025. Y la Adorni, me aparece un tal Francisco Jorge, que no es el sujeto que yo estaba buscando. Entonces vamos a buscar en 2024, ¿sí? Y aquí aparece la de Manuel. Es esta, hay que hacer clic en el nombre y descargar para verla. Y en base a eso, si a usted no le cierra algo, sí podrían estar habilitados, porque vi que alguien preguntaba por Adorni, pero primero la fase de investigación es, en este caso, importantísima para poder después contrastar con lo que le puedan contestar desde ahí. La otra base de datos que usamos bastante es la base de datos abiertos de la Corte Suprema. La Corte Suprema tiene 291 datasets con mucha información sobre presupuesto, recursos, personal, en fin. Yo se las dejo para los que cubren nacionales, es importante. Para los que cubren PBA, en PBA hay muchas también bases de datos que tienen datos abiertos, por ejemplo, estadísticas de todo tipo. Entonces puede ser que no encuentren acá lo que necesitan o que esté muy desactualizado y habilita para pedir entonces, amparándose en las leyes en vigencia, lo que sea que estén necesitando. Pero primero siempre mirar. Bueno, voy a... esta es la página web de Bahía Blanca. Es un caso municipio, ¿no? En Bahía Blanca, o sea, estamos amparados primero por la ley Paraguas, que es la ley nacional, la ley provincial, y hay un decreto, el 585 del 2006, que regula el acceso a la información pública de Bahía Blanca. Hay que llenar un formulario. Esto les va a pasar en casi todos los municipios que estén digitalizados, van a tener que, voy a... Ay, no estoy compartiendo yo. No, sí, sí, estás viendo, estamos en Bahía Blanca. Están viendo Bahía Blanca, perfecto. Sí. Entonces quería dejar de compartir, pero me aparece compartir como que no estuviera compartiendo, esperen. Aquí, ¿hay alguna pregunta? No, han surgido algunos comentarios. Al principio era más del plano de si lo que contabas también a nivel municipal o a nivel de las provincias, que creo que lo fuiste respondiendo en todos los casos, pero Sí, hemos eh, tenido más problemas, hemos tenido más problemas
en los municipios, por ejemplo, relevando municipios o provincias que relevando, o sea, más problemas en municipios, un poquito menos en las provincias, un poco menos a nivel nación. Digamos, cuando uno cubre solo municipios está más acotado. Igual, cuando yo cubría solo municipio, me valía mucho de las búsquedas avanzadas en Google para buscar dentro del sitio web de la municipalidad o del Consejo Deliberante, buscando geolocalizadamente, entre comillas, Bahía Blanca, ir a la búsqueda avanzada y buscar .gov.ar. Entonces siempre estaba mirando, lo hacía sistemáticamente, ¿no? Ponerle 2 o 3 veces a la semana para saber en qué documentos públicos aparecía el nombre de la ciudad de Bahía Blanca, porque muchas veces los documentos están escondidos y uno utiliza todo ese tiempo del pedido de acceso y de repente, como comentó Ezequiel, para cuando te respondieron ya el tema salió de agenda, igual está bueno tener los documentos y todo, ¿no? Pero, y lo otro que es que eh, pedir es importante para no solamente seguir agenda. Cuando estamos siguiendo agenda es complicado pedir porque, como dijo Ezequiel, para cuando llega la respuesta ya pasó de agenda. Para instalar agenda es importante. Claro. Para instalar agenda, que pareciera que es algo que está afuera, hoy día no, es como que nadie tiene en la mente eso, como que todos estamos siguiendo una corriente, y a mí muchas veces me dicen, pero este tema no está en agenda. Bueno, pero es importante posicionarlo como agenda, ¿no? Vamos a suponer que yo quisiera hoy hacer un trabajo sobre la contaminación del río de la Plata, o la contaminación del río Pilcomayo. Y por ahí alguien me dice, no, no está en agenda. Y bueno, pero que esté. Miren, yo estoy participando, estoy siendo jurado en esta semana del premio Sigma, los premios Sigma Awards. Los premios Sigma premian, antes se llaman Data Journalism Award, antes se llamaban los premios mundiales para el periodismo de datos, que los auspicia Google. Y yo estoy siendo jurado. Entonces estoy evaluando lo que hacen otros colegas en otras partes del mundo. Y los mejores que fueron seleccionados, los mejores 30 de la lista corta que se publicó hoy, los mejores 30 no son temas de agenda, salvo el tema de Gaza y de lo que está pasando en Irán. Los demás son temas que no son de agenda, son temas de investigación, son temas, y han sido los mejores trabajos. Y esto significa que no necesariamente, generalmente, más bien, generalmente, Claro. los temas de agenda, los que se cubren en las breaking news, en el día a día, no son los mejores trabajos son los trabajos de fondo, los trabajos que imponen agenda, que generan un impacto, que hacen que el gobierno tenga que salir a responder, que obliga al gobierno a dar respuestas. Así que bueno, ahí veo que tengo vecinas, ahí vecinas de Sí. Punta Alta. Punta Alta, sí. Bueno, en Cava hay varias bases de datos. ¿Me lees algunas preguntas? Sí, bueno, justamente en Cava, ¿qué bases de datos existen y cuáles usas habitualmente? Después, Sergio, un poco de lo que estábamos hablando, está buena la idea, pero los municipios, sobre todo los del interior no están digitalizados y esto de que no cuentan con Cierto, datos abiertos, digamos. es Eh, cierto. sí, Pero, Sergio, no te olvides que hay información de municipios sí, en sí, las te bases de pases. datos provinciales, incluso en las nacionales. ¿Sí? Porque en las bases de datos, como por ejemplo del boletín oficial, transferencia de fondos para Bahía Blanca por la inundación o lo que sea. Es decir, es importante que busquen, si están cubriendo municipios, que busquen a sus ciudades dentro de las bases de datos o bajo el dominio .gov con B larga, porque también está activo el .gov con B corta.ar, pero mucho mejor el .gov, está más actualizado el .gov con B larga. Y veo que Mariana Leiva pregunta por las bases de datos de Cava. Mariana, Cava tiene un sitio de gobierno abierto, eso lo usamos bastante. Igual el sitio web tiene un área de transparencia
que tiene bastante información, pero usamos también otros sitios como los propios de las universidades. Alguien preguntaba a la UBA, digamos, la UBA tiene sus propias áreas de transparencias, en las áreas de auditoría que también se pueden consultar. En fin, lleva mucho. Está la que se llama Estadística Ciudad, que tiene muchas estadísticas, y bueno, ahí sí, si no están actualizadas o si hay datos complementarios que necesitan, eh, ahí vemos que Isabel responde que Estadística Ciudad. Sí, cada ciudad tiene sus características y tienen que explorarlas. Yo los invito a que sean proactivos, a que hay un mundo detrás de Internet y ahora inteligencia artificial nos ayuda mucho porque inteligencia artificial está incorporada a Chrome, tiene su modo de IA. Entonces ustedes cuando le están preguntando algo a Google, ¿dónde encuentro información de empleo público en Río Negro? Va a ser orientativo, te va a ayudar. Y siempre recuerden que la búsqueda avanzada por dominio es muy importante para saber si está o no está, o si está actualizada o no está actualizada. ¿Sí? Si alguien no tiene mucha técnica en las búsquedas avanzadas, hay instructivos en español sobre búsqueda avanzada en Google que lo pueden seguir. Es muy fácil, es algo muy sencillo. En fin, a ver si hay la idea de los municipios. Sí, no, no están todos digitalizados. Bueno, hay una pregunta que dice, ¿cuánto tarda en subirse o actualizarse la información y si es obligatorio actualizar en relación a la declaración jurada de Adorni del 2025? En realidad es al año anterior. No, obviamente no va a estar la de 2025 porque para que esté la de 2025 tienen que tener el cierre. El cierre es el 31 de diciembre y recién estamos en marzo. Hay un periodo de vencimiento, eh, y hay un registro también de los que no cumplen, pero creo que todavía no venció el plazo para que presente la de 2025. Ok, ¿Sí? No recuerdo exactamente la fecha, pero me pasos. parece que todavía no venció. Bueno, y ahí, si te parece, la última pregunta, San, igual, aclaro que todas las preguntas que tengan, bueno, ahí Ezequiel dejó su mail, también voy a reiterar el mail de FOPEA, que nos pueden dejar consultas ahí, y seguramente vamos a seguir dando este tipo de capacitaciones, así que hay muchas preguntas, eso no tengo dudas. Atilio Javier pregunta si los legisladores nacionales y provinciales se sabe los proyectos de ley que hacen Sí, anuales. en el sitio del Congreso te lleva a dos partes, te lleva a diputados, te lleva a senadores. Dentro de diputados y senadores tenés un área de acceso a proyectos y ahí podés buscar por legislador, por provincia. Perfecto, perdón que te interrumpa, San. Antes de que se vayan, No se estoy vayan. compartiendo en pantalla, estoy compartiendo un código QR. Por favor, complétenlo, porque ahí quienes lo completen nos dejan su correo, les vamos a poder enviar el certificado de asistencia y todo el material de la clase que tengamos disponible, los links que nos dé Sandra, el material que nos dé Ezequiel, se los vamos a poder compartir a través del mail si nos dejan en esta encuesta de satisfacción, por favor. Así que bueno, mientras tanto, sí, la clase va a quedar grabada, la vamos a subir a YouTube seguramente mañana. El material seguramente se lo compartimos la semana que viene y mientras tanto, no sé, Sandra, Ezequiel, si quieren agregar más o Fer y Cari si quieren dar unas palabras de cierre. Perdón, ¿cómo hacen? Tienen que escanear el código QR en pantalla, no sé si se está viendo y si no, les voy a dejar en el chat. Les voy a dejar el link directamente del formulario. Aguanten un minuto que se los pego. Ahí te pego el link, Valeria. Un minuto. Bueno, chicos, no sé, Sandra, S, Fer, si tienen algo más Sandra, que ese no Sí, sé si decir. les queda algo como para cierre y después yo sí no, quiero agradecer. a Claudia Soria que preguntaba si puede tener por cámara y por provincia. Te va a descargar todos los proyectos, eso, pero probablemente necesites, Claudia, la ayuda de un programador que haga scrapping. ¿No? Eso se usa el Mm. periodismo de datos. Muchas veces las herramientas que tenemos digitales no alcanzan para capturar información.
pero cualquier desarrollador, licenciado en sistemas, licenciado en computación, alguien que maneje el lenguaje de programación, puede chupar esa información de la página, scrapearla, extraerla y descargarla. Bueno, por mi parte me despido también. Gracias a FOPEA por estos encuentros que son Ujú. tan importantes para todos. Gracias a la Fundación, a Poder Ciudadano, por Ujú. acompañarnos, a los periodistas en todo lo que hacemos. Valoramos mucho el trabajo que hacen y nos ayuda muchísimo a ver el camino, ¿no? Son como un faro que nos ilumina y gracias a todos los que están participando de este evento. También en el mismo sentido, volver a agradecer y volver a quedar a disposición ahí. Bueno, había pasado en su momento correo y seguramente pudieron anotar el mail del centro ALAC. Sí, después Ciudadano estamos a su entera disposición. Bye bye. Karina, Gracias. No, Gracias. lo mismo que Ezequiel, gracias. Creo que nos debemos una clase más y un encuentro más, abriendo más por provincias. Podemos pensar en algo regional e ir trabajando por zonas y por tipos de normativa local. Ahí nosotros les pasamos, mientras estaba hablando Ezequiel, y aparecían algunas preguntas, trabajos que tenemos a nivel subnacional. Y como este año vamos a trabajar en el Laboratorio de Acceso a la Información Pública nacional y subnacional, los vamos a tener al tanto de la posibilidad de volver a juntarnos y podemos coorganizarlo perfectamente con FOPEA para tener una clase 2 y buscamos los portales y buscamos los datos provincia por provincia, no hay ningún problema, así que muchísimas gracias, un placer. Aparte se quedaron todos hasta el final, así que estamos súper impresionante. contentos. Bueno, nada, Gracias. sumarme también a los agradecimientos. La verdad que impresionante el interés, la participación y las dudas, ¿no? Todas las inquietudes que fueron volcando en el chat, que bueno, tanto Ezequiel como Sandra fueron tratando de evacuar y de ir explicando un poquito cómo funciona este sistema de acceso a la información pública que todavía tiene mucho por ir puliendo en la Argentina. Así que agradecerle y quedamos con el compromiso por el interés demostrado en seguir trabajando en este tema a lo largo del año con Poder Ciudadano, que con quien nos une una larga historia y estamos sumamente agradecidos. Completen, por favor, el QR para que podamos tener los datos de todos ustedes y reciban el certificado. Sandra y Ezequiel, millones de gracias porque la verdad que han dispuesto de 2 horas de su día para desburrarnos a todos un poquito. Así que muchas gracias en Realmente. serio. Ujú. Bueno, Gracias. muchísimas gracias y nos estamos viendo Gracias. seguramente pronto. Gracias a todos y buena Chau, tarde chau. para todos. Chau, chau.